El mensaje que tengo para ustedes, que Dios Padre tiene para ustedes y para mí, es de Dios Padre, 100%. No es mío nada. Yo lo único que hice es responder a lo que Dios quiere que yo hable. Y le respondí, sí, vamos a hacer este mensaje. El mensaje se podría haber titulado, ¿cuál es tu prójimo? Pero decidí dejarlo de tal manera como está en la Biblia, el buen samaritano. El lugar de la ley, siempre me asombra que no es por accidente que los dos más grandes reformadores magistrales de la reforma del siglo XVI, Martín Lutero y Juan Calvino, habían sido estudiantes diligentes de la ley. Cuando Lutero y Calvino estudiaron la ley de Dios, fueron conducidos al Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Son los 4 evangelios, ¿verdad?, que tenemos en el Nuevo Testamento. Porque la ley los dejó desesperados, con desesperación. La ley es un espejo que nos da a conocer nuestras faltas y la necesidad de salvación de los que por nosotros mismos nunca podríamos cumplir o satisfacer. El lugar de la ley es una consideración importante en la vida de los cristianos y Jesús a menudo habló sobre la ley durante su ministerio terrenal. La ley proporciona el contexto para que una de las parábolas más conocidas de Jesús, la parábola del buen samaritano, que lo encontramos en Lucas 10, 25 al 37. Por favor, abran, si tienen sus aparatos con la Biblia o Biblias, ábranlo a Lucas 10, 25, 37 y manténganse ahí porque esto es de lo que es el mensaje. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaban todo lo que traía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se complació de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, al otro día, antes de partir sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, le preguntó Jesús al joven, al abogado, ¿cuál crees que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Amén. La parábola del buen samaritano es provocada por el breve interrogatorio de Jesús por parte de un abogado. Lucas escribe
que el abogado le hizo preguntas a Jesús, no porque estuviera buscando genuinamente la sabiduría del Señor, sino más bien para poner a Jesús en prueba. Entonces preguntó: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como abogado en Israel se suponía que era un maestro de la ley del Antiguo Testamento. Entonces Jesús dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Si ustedes se acuerdan, la última semana que di la predicación de Pablo también estaba como él. Estaban bien estudiados. Estos fariseos, los saduceos, los levitas, estaban bien estudiados en la ley. El mensaje que voy a dar es en respuesta de mí para Dios. Dios quiere que dé este mensaje, el cual es para ti y también individualmente para mí. El abogado respondió recitando el gran mandamiento, extraído del Shema, en Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Voy a preguntar, ¿cómo ven ustedes este mandamiento? ¿Lo podemos hacer? ¿Lo logramos hacerlo? Es difícil hacerlo por nosotros mismos. No hay manera que nosotros mismos podamos hacerlo. Es a través de la gracia de Dios Padre y su Espíritu Santo, Jesucristo viviendo dentro de nosotros, el cual, Jesucristo, fue el único que ama a su Padre con toda su alma, mente, fuerza y corazón. Él dijo al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego agregó esta postdata, que es como cuando escribimos una carta, ¿verdad? Que escribimos una carta y al último le ponemos PS, I love you o algo, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Habíamos memorizado el Shema, como les comenté, ellos estaban bien estudiados, tal como lo habían hecho todos los estudiosos de la ley, por lo que no era difícil responder a esta pregunta. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Jesús ofrece la promesa de la vida eterna a este hombre. Todo lo que tenía que hacer era guardar el gran mandamiento, lo que significa guardar la ley de Dios es perfectamente. Jesús sabía que personas como los fariseos y este abogado pensaban que hacían un trabajo excelente, así como Pablo, al guardar la ley. Y al guardar la ley merecían entrar al reino de Dios. También sabemos que Jesús trató de hacer que la gente viera que si realmente entendieran la ley, verían cómo expone nuestros pecados y nuestra necesidad. Como les comenté, la ley es un espejo que nos enseña todos los pecados, todas nuestras faltas contra Dios y que nos dice: tú no puedes hacerla, tú solo no la vas a hacer. No puedes entrar al reino de Dios, por ti mismo no puedes entrar al reino de Dios. Necesitamos a Jesús, el Espíritu Santo, su guianza, la gracia, su justicia. Necesitamos todo eso para poder justificarnos ante Dios. Él ya nos justificó, pero necesitamos que Cristo esté dentro de nosotros. Este abogado asumió que estaba guardando el gran mandamiento, por lo que Jesús dijo: guárdalo y vivirás. No tienes nada de qué preocuparte. Pero el abogado no había terminado con Jesús. Quería investigar un poco más profundo. Tal vez hayas notado que cuando estás en una discusión de teología, debatiendo ciertos temas con otros, a menudo los escuchas decir:
¿Qué quieres decir con esto? Muchas las veces nos preguntan eso para ponernos en prueba, a ver qué conocimiento tenemos realmente de Jesús. Quieren que definamos los términos. Eso es a menudo un mecanismo de escape. Quieren salirse de la conversación para tratar el asunto que está sobre la mesa. Este abogado se apresuró para hacer lo mismo. Él dijo, ¿y quién es mi prójimo? En el versículo 29. Él estaba preguntando qué significa la ley cuando dice que se supone que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entiendo lo que significa amar a Dios con todas mis fuerzas, todo mi corazón y toda mi mente, pero ¿qué quieres decir con ama a tu prójimo como a ti mismo? Los judíos en ese momento, particularmente los fariseos, tenían una definición estrecha de quién era el prójimo. Para ellos sería un compañero judío, un compañero judío justo, presumiblemente como uno de los fariseos. Seguramente las personas que estaban fuera de la nación de Israel, que no eran hebreos, eran consideradas fuera de la del vecindario de Dios. Y todos los que estaban fuera del barrio judío, los más despreciados eran los samaritanos. Después de la conquista de Asiria al reino del norte de Israel, si han leído esta parte en la Biblia, en el año más o menos alrededor del 722 a.C., algunos de los judíos que permanecieron en Israel se casaron con paganos y produjeron lo que los judíos consideraban una raza de semijudíos. Los samaritanos tenían sus propias escrituras, una versión abreviada del Pentateuco, y su propio templo en el monte Gerizim, que favorecen sobre el templo de Jerusalén. Si ustedes recuerdan Jesús con la mujer samaritana, ahí menciona del templo Gerizim. Aquí, así que habla muy mala, que había muy mala sangre entre ellos, entre los judíos y los samaritanos. Ahora bien, es notable que en aquellos días un judío no hablaba con un samaritano. La presencia misma de un samaritano era contaminación para los judíos. No solamente esto, sino que se le negaba el arrepentimiento en esta vida y la vida venidera. Podría profesar la religión judía, pero no tendría nada que ver con él. Esa era la forma en que miraban a estos hombres. Sin embargo, Cristo usó al despreciado samaritano para enseñar a estos judíos amargados la lección de su amor, de amor al prójimo. Jesús responde a la pregunta del abogado sobre el prójimo contando una historia. Cuenta la historia de un hombre presumiblemente judío que fue de Jerusalén a Jericó. Por eso es presumiblemente judío, porque venía de Jerusalén. Esto no era el Jericó del Antiguo Testamento, donde se cayeron las paredes después de dar 7 vueltas y gritar. Los comerciantes viajaban con frecuencia desde Jerusalén hasta Jericó para vender sus mercancías. También era un lugar favorito para los ladrones, esperar a los comerciantes dentro y a los viajeros en pequeños grupos desprotegidos, se escondían entre las rocas. Y cuando llegaba la noche, caían sobre ellos desprevenidos y les robaban. En la historia de Jesús, un hombre iba a Jericó, en el camino cayó entre ladrones que lo despojaron de su ropa, lo dejaron desnudo, lo hirieron, lo robaron, le robaron todo lo que traía y lo golpearon severamente hasta casi dejarlo muerto. Este hombre quedó en tal situación que si nadie hubiera venido a rescatarlo, seguramente se hubiera muerto. Cierto sacerdote bajó por el camino y pasó al otro lado. No es que no lo haya visto,
al hombre herido. Lo que vio acostado allí era un montón. Desde el punto de vista, el sacerdote no podría decir con certeza si este hombre estaba vivo o muerto, por lo que le dio al hombre un amplio margen, o sea, se retiró lo más que pudo de él. Y entonces, y en ese tiempo, los sacerdotes, fariseos y levitas tenían muchas leyes con respecto a los rituales de contaminación y limpieza. Y una de esas leyes decía que no se permitía tocar un cadáver. Si tocas un cadáver, entonces tendrías que pasar por todo tipo de rituales de limpieza para reanudar las actividades sacerdotales. Si ustedes recuerdan, todos los sacerdotes que estaban en el templo, cada vez que había pecado, ¿verdad? Pues pasaban por una limpieza, un ritual muy grande, muy a fondo, que se tardaba días. Y estas personas quizás estaban pensando de esa manera. Temiendo que el hombre que había caído entre los ladrones estuviera muerto, este sacerdote se retiró lo más lejos que pudo. No quería pasar por los rituales de limpieza que interrumpieran el curso normal de sus actividades sacerdotales, por lo que fue al otro lado del camino. Después, un levita llegó a ese lugar y también pasó por el otro lado. Los levitas fueron consagrados para hacer las obras buenas de Dios y enseñar. Así que estos dos miembros del clero que fueron apartados para realizar obras de misericordia, entre otras cosas, no ofrecieron ningún tipo de ayuda. En lo que a ellos respecta, si el hombre no estaba muerto ya, claramente iba a morir. Pero entonces aparece una tercera persona, un tercer hombre, y Jesús lo identificó como el buen samaritano. Para los judíos, un buen samaritano habría sido un oxímoron o alguien que contrapone lo que ellos dicen, alguien que no está de acuerdo con ellos. Creían que no había buenos samaritanos, pero Jesús dice que el samaritano vino y cuando lo vio, tuvo compasión. La compasión era exactamente lo que el sacerdote y el levita no tenían. No sentían nada por este miserable que estaba desnudo en el camino. Pero cuando el samaritano vio a este hombre brutalmente golpeado, se compadeció. No nos dice que el samaritano llegó a donde estaba al pobre herido y vio que era judío y luego después dijo, qué bien, solo faltaba que te mataran. No fue así, no fue así. No tuvo esas palabras para esta persona que había sido golpeada. No moveré un dedo para ayudarte. No le dijo eso. No dijo una sola palabra de condena o culpa. No sé ni quiero insultar a nadie, a alguien, pero es posible que alguien aquí se haya levantado después de una parranda de anoche, un poco afuera de orden esta mañana. ¿Crees que los borrachos necesitan que alguien los condene? Yo estuve en esa situación. ¿Creen ustedes que los borrachos merezcan ser condenados? No. No existe nadie en todo el mundo que pueda condenarlos como ellos se condenan a sí mismos. Lo que necesitan es simpatía, ternura, gentileza y amabilidad. Este samaritano no sacó un manuscrito de su bolsa y comenzó a leer a lo largo un sermón al hombre herido. No anduvo diciéndole eso. A tanta gente se le predica hasta morirse. Lo que queremos es predicar más sermones con nuestras manos y pies, llevar el evangelio a la gente con actos de bondad.
Veamos cómo este samaritano llegó a donde estaba y en lugar de sermonearlo, vertió aceite curativo a sus heridas. Su compasión lo llevó a la acción. No solo dijo, diré una oración por ti, amigo, siento tu dolor, y siguió su camino. Hizo todo lo que estaba en su poder para mostrar misericordia a este hombre que probablemente lo había visto como un enemigo, porque él era samaritano y el que estaba herido era un judío. Vendó sus heridas vertiéndole aceite y vino, y después de ungirlo lo recogió. El hombre obviamente no podía caminar. El samaritano lo puso en su propio animal, cediendo su asiento por el hombre herido, y lo llevó a una posada, a un hotel. Luego se aseguró de que el hombre recibiera toda la comida y atención necesaria. Cuando el samaritano partió, le dio 2 denarios al del hotel y le dijo, cuídalo, cueste lo que cueste. Es posible que el samaritano hacía su viaje regularmente por allí, o el del hotel ya lo conocía. Prometió pagar al posadero los gastos que incurriera. Después de la historia, Jesús le dijo al abogado, ¿cuál de estos crees que resultó ser vecino del hombre que cayó entre los ladrones? La pregunta más fácil que le hizo Jesús a este abogado. Él le dijo, el que mostró misericordia. El samaritano no solo sintió compasión, sino mostró compasión. En esta historia, Jesús no nos está diciendo simplemente que tratemos a las personas que están dañadas o necesitadas con misericordia y compasión. El objetivo de la historia es responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Como les comenté, yo quería ponerle ese título, pero es igual, de todos modos estamos recibiendo el mensaje. Jesús dijo que no hay límites, no hay límites. No hay límites étnicos o geográficos para la vecindad del reino de Dios. A veces escuchamos que Dios es el Padre de todos nosotros. ¿Cuántos han escuchado eso? Dios es el Padre de todos nosotros y que somos parte de una fraternidad universal. En el Nuevo Testamento, sin embargo, la hermandad está formada por todos aquellos que están en Cristo. Cristo es el Hijo unigénito del Padre y Él es nuestro hermano mayor. La única forma en que entramos a esta hermandad es a través de la adopción. Y las personas que no creen en Cristo no están en esta hermandad. No hay hermandad universal. Pero hay un vecindario universal. Es decir, cada ser humano criado a la imagen de Dios es mi prójimo. Lo que significa que estoy llamado a amar a cada ser humano sobre la faz de esta tierra, tanto como me amo a mí mismo. Incluso si no es parte de la hermandad, incluso si no están en el reino de Dios, sigue siendo mi vecino, mi prójimo. Creo que la parábola del buen samaritano, Cristo nos ha enseñado muy claramente que cualquier hombre o mujer que necesite nuestro amor y ayuda, ya sea temporal o espiritual, es nuestro prójimo. Si podemos prestarle algún servicio, debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde se encuentran estas personas del prójimo? Muchos están en los hospitales. Otros están en sus casas, no se arriman a la iglesia. Normalmente los que estamos aquí todos estamos salvados. Muchos están encarcelados. Necesitamos darles esa compasión. ¿Cómo podemos nosotros llegar
con nuestra palabra de salvación a las masas, o sea, a la cantidad de personas. ¿Cómo podemos hacer eso? Es necesario ir a sus casas y entrar con simpatía con ellos. Diles que has venido a hacerles el bien y dejarles ver que tienes un corazón que siente por ellos. Cuando descubran que realmente los amas, todas las cosas que están en sus corazones contra Dios y contra el cristianismo serán barridas del camino. Esto no va a llevarse a cabo a menos de que vayamos personalmente a ellos a demostrarle que realmente los amamos, así como lo hizo el buen samaritano. Se arrimó a donde estaba el que estaba herido y golpeado, se arrimó y le virtió con aceite y vino para sanarle sus heridas. Hay cientos y miles de familias a las que se podría llegar fácilmente si tuviéramos miles de cristianos que acudieran a ellos y se solidarizaran, o que nos hagamos uno en sus dolores y en sus penas, acompañarlos en todo lo que les están pasando. Nos tenemos que hacer uno. Este pobre mundo está gimiendo y suspirando por simpatía humana. Amén. Que Dios llene nuestros corazones con el espíritu del buen samaritano para que podamos ser llenos de ternura, amor y compasión. Mis hermanos y hermanas, no queremos llegar con nuestro rey y juez supremo, como en otra parábola, con una triste moneda que habíamos enterrado para que no se la robaran o para que no se perdiera. ¿Recuerdan esa parábola? El pastor Benita decía que cuando nos muremos no nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos son las almas que se salvarán a través de nosotros. La pastora Joanna tiene un mensaje que nos dice que hay que acabar la carrera. Ayudar a los que han caído en la zanja del camino es parte de nuestra carrera. En el béisbol, los que corren al home plate para conseguir el home run, varias veces los miran ustedes cuando van para home plate, se resbalan y van cayéndose y van resbalándose. Nosotros, con la gracia de Dios, no es necesario que entremos resbalando en gloria, sino parados. Nos ponemos por. I have some music if you will. No es condenar a la persona que ha zanja, ni preguntarle cómo llegaste allí. No nos interesa en lo absoluto. No es para nosotros estar haciendo esas preguntas. Si están en la zanja del camino, es nuestro trabajo ayudarlos a salir de esa zanja. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos o alguien de nuestra familia cayéramos en una zanja, quisiéramos que alguien nos ayudara. Y porque esa persona es nuestro prójimo. Se supone que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Una pregunta para reflexionar. ¿De qué manera estás limitando tu comprensión de la palabra prójimo? ¿Cómo podría Dios estar urgiéndote a expandir los límites de tu vecindario? Padre, ayúdanos, Dios Padre, a mirar más allá de las fronteras y barreras, a ver todos como mi prójimo,
como nuestro prójimo y amar con generosidad como tú me has enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra, la cual a su debido tiempo les mostrará al bienaventurado y al soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Por favor, les pido a nuestros intercesores presentes que vengan al frente y si se encuentra alguien aquí que requiera o que necesite oración, especialmente si se encuentra alguien aquí que no sea salvado aún, que no conozca a Cristo personalmente, arrímense para que estos intercesores se paren en la brecha por ti. Aquí usamos la palabra brecha y también usamos la palabra zanja. La brecha, la zanja. Ahí está caído la persona que no conoce a Cristo. Ahí está caído. ¿Quién son esas personas? Esas personas son nuestro prójimo. Son del vecindario universal en el cual Dios nos ha puesto para proclamarles las buenas nuevas que Jesús tiene para ellos. Por favor, tomen la mano de alguien cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Nuevamente les recuerdo que nuestra misión, y es nuestra misión de cada uno de nosotros individualmente, que al salir de este lugar es necesario decirle a alguien, al menos: Dios te ama y yo también, al menos. Les deseo que las bendiciones del amor de Dios abunden en cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar aquí esta mañana.